Bueno, Sebastián, Pepe, gracias por este tiempo. ¿Qué implica hoy en esta Argentina y en el deporte argentino este tipo de eventos y poder hacerlo para el común del deportista, del entrenador, con la experiencia que ustedes tienen, el recorrido y sobre todo el constante aprendizaje que van trayendo también de Europa y de distintos países? Bueno, algo poco usual, eh, sobre todo, primero que dos instituciones trabajen de manera conjunta en el armado de esto y después obviamente eh, esto del conocimiento, o sea, vos te abrís a, a dar a conocer o digo, intercambiar conocimiento con una institución y obviamente brindárselo a la gente que viene a escucharlo. No es algo común que haya congresos relacionados sobre todo al fútbol y variado, ¿no? En metodologías, en ciencia, etcétera. Así que a mí particularmente que lo haga el club y que lo haga con una institución como Vélez es algo que sí me pone orgulloso, o sea, que se pueda trabajar de esa forma. ¿Tu caso, Pepe? ¿Qué implica este tipo de encuentros, estos espacios? Sí, eso. Yo creo que son espacios eh, que. Bueno, primero felicitar a estudiantes de Vélez, ¿no? Porque no es fácil eso, unificar instituciones y ponerse de acuerdo en algo que hace mejor a las partes, digamos, ¿no? O sea, digamos, esto toca cuestiones relacionadas a la mejora de la calidad de un montón de áreas que rodean al juego y que en las cuales no debería haber competencia en un punto, o sea, o al revés, se puede, son lugares donde se puede potenciar justamente todas esas áreas que en otros lugares del mundo están, obviamente van a la vanguardia porque han arrancado antes y que creo que eventos como este empiezan a estimular y son un montón de cosas que ya se trabajan en un montón de instituciones, pero empezar a poder hacer partícipe bueno, a quien quiera participar del evento me parece que suma muchísimo y ahora, bueno, yo lo decía en la charla, me parece muy importante darle continuidad, porque eso va a ir haciendo crecer la expectativa, la gente que viene a exponer y creo que colabora muchísimo con el deporte en general. ¿Recuerdan algún momento en la etapa, no sé, más juvenil de sus carreras, en los comienzos? Los dos tienen una carrera similar, desde muy jóvenes también pegan el salto de poder continuar en el exterior. ¿Recuerdan en Argentina alguna capacitación previa? Hoy ya puede ser moneda corriente, no tan habitual en la Argentina, ¿no? En otros países es más común, pero ¿recuerdan algún momento o hoy, desde la perspectiva que tienen, cuánto hubiesen dado porque eso tuviese lugar? Digo, hay un montón Bueno, de casos. desde el deportista, como que yo particularmente no es que le prestaba mucha atención, ahora ya más avanzado y en este rol de dirigente, la realidad es que no, en Argentina no es común. Y también no es común porque no demuestra, no sé, no se demuestra interés, es muy reacio a participar porque cree que bueno, esto, yo ya tengo el conocimiento, me recibí y estoy preparado. Puede haber, digo, de desconocimiento también, puede haber habido lugares que lo hayan hecho, creo que no de esta forma, y como decía Pepe, en Europa es moneda corriente, o sea, encontrás generalmente congresos y lugares como para concurrir, estar y aprender y se moviliza mucho, hasta mismo la persona ya formada, o sea, le interesa escuchar, ver, porque sabe que algo, digo, siempre hay cosas como para aprender, por más que digamos siempre, no, en el fútbol ya está todo inventado, esto hablo del fútbol,
siempre hay cosas como para aprender y como también aprender de otros deportes, ¿eh? No hablo solamente de lo direccionado al fútbol, sino también puede ser del básquet, puede ser el rugby, o sea, son cosas que desde la metodología tienen muchas cosas en común y que también se pueden aplicar. Bueno, una para Sebastián y otra para Pepe. Para Sebastián quería preguntar, bueno, vos hablaste ahí en la charla de que quizás el fútbol no es tan estadístico como otros deportes, ¿no es cierto? Que se presta un poco más quizás a la creatividad o está más sujeto al resultado. Más allá de eso, se trabajan las estadísticas en el fútbol, hay clubes que lo trabajan más que otros. No sé si tuviste la oportunidad de escuchar a Riquelme, que medio como que lo ninguneó un poco el trabajo estadístico. ¿Estudiantes cómo lo trabaja desde el fútbol, el tema de la estadística? Yo lo que digo de la estadística, no sé, por ejemplo, el básquet, vos sabés que hay un jugador que tira de 3 y que tira, no sé, en un promedio 20 veces, 20 veces de 3 al aro. En el fútbol, y es difícil, o sea, sabés que por ahí hay jugadores que le pueden pegar desde afuera, pero es mucho más, no es tan duro en eso, el dato. Ahora sí, lo que se está empezando a trabajar es en el estudio general del equipo y el estudio general del jugador de determinada posición. Lo que sí que el fútbol tiene un grado de improvisación muy alto y imponderable, porque pasa muchísimo y lo vemos generalmente en los partidos. Ahora sí, para determinadas cuestiones relacionadas a la performance del jugador, esto de las lesiones, o sea, hay mucho de eso que sí, que para mí es importante, o es importante para el profe, por las cargas del jugador, por el entrenamiento que tiene que hacer. No es lo mismo el entrenamiento de un chico de 20 años de un jugador de 30, o sea, hay muchas cuestiones que son relacionadas sobre todo a la performance del jugador que es importante, sobre todo el dato te ayuda en ese tipo de cosas. ¿Y Estudiantes eso lo trabaja de alguna manera? ¿Lo tiene pensado? Lo empezamos a trabajar hoy, hace ya un año y algo con los chicos de juveniles. La idea es empezar a trabajarlo en primera. Obviamente que tenés que encontrar el momento también, ¿no? Porque en un cuerpo técnico, por ejemplo, que llega nuevo, le vas con esto y te dice, no, mirá, primero quiero conocer el plantel, el equipo y demás, y después veamos. Bueno, entonces esas cosas realmente se empiezan siempre por juveniles y bueno, de a poco ir integrando al plantel profesional. Y para Pepe, bueno, después el colega te va a preguntar más en profundidad, que es especializado, pero yo te quería preguntar, se dice más que nada respecto a la llegada de Abel Balbo, ¿no es cierto?, que trae consigo también a Julio Lamas, que quizás vos lo conozcas un poco más en profundidad. ¿Qué le podría aportar de todo esto que hablaron a Estudiantes, su llegada? Es una pregunta un poco atrevida, contestarla es un poco atrevida de mi parte, porque la verdad que claramente el fútbol no es mi hábito natural, digamos, ¿no? Lo que, conociéndolo a Julio, eso sí, yo lo conozco a Julio como entrenador y de hecho estuvimos hablando bastante ahora en la ceremonia de Marvel, ¿no? Allá en Springfield. Y hablábamos mucho, ¿no? de cómo es el fútbol, de cómo es el básquet. Yo creo que hay algo muy interesante en entrar con Julio Lamas, con la experiencia, el recorrido que tiene, de tenerlo en cualquier staff, ¿no? Y por eso digo, Julio Lamas, podría decir Jorge Hernández, Julio Velasco, gente que ha estado en una posición de toma de decisiones, que ha estado en vestuarios complejos, en situaciones complejas de juego, y que puede aportar una visión, sobre todo estando en un lugar 2 pasos detrás, ¿no? Donde no tenés la exigencia y el estrés del entrenador que está generalmente en sistema de lucha o huida, digamos, ¿no? Porque está la tensión, está el estrés. Me parece que es un lujo poder tener a alguien, independientemente de qué deporte viene, porque lo que en este caso en lo que son expertos es en toma de decisiones, en manejo de situaciones de crisis, en cómo transmitirle una información al jugador que
no necesariamente tiene que ser técnica, ¿no? Sino de otras cosas del deporte. Así que creo que quien tenga la posibilidad de tener una persona, ¿no? y más siendo en este caso un outsider, ¿no? Alguien de fuera del deporte, como mínimo enriquece la situación, entendiendo que no va a tomar decisiones tácticas ni de fútbol, sino que va a enriquecer un proceso general y que tiene mucho de lo que estamos hablando. Hoy se están cruzando mucho los mundos, ¿no? Y hay mucha riqueza inexplorada todavía en este cruce. Sebastián, ahí en ese caso, ¿qué crees, y conociendo también a Abel, que puede darse en ese vínculo de ellos, pensando en un deporte profesional, pensando en el fútbol argentino, después de la experiencia de Central Córdoba, que también tuviste la posibilidad de vivirlo un poco más de cerca? ¿Qué crees que puede aportarle Julio también a ese cuerpo técnico y hoy estudiante también en la búsqueda que ustedes tienen, que es que excede siempre un poco más, ¿no? Va un poco más allá de lo habitual? Bueno, Pepe lo describía, hizo una descripción de lo que es Julio Lamas para el deporte. O sea, son personas que exceden el deporte y que donde estén van a enriquecer el lugar, desde obviamente su experiencia, su expertise, desde su recorrido. Ya el pararse adelante de un plantel, al jugador, o sea, le da otro tipo de confianza. Viste que el jugador muchas veces es de medir a las personas, situaciones, bueno, obviamente en este caso no, y creo que de su experiencia, porque no compone un cuerpo técnico, por ejemplo, che, Julio, ¿querés venir a trabajar? No, sino que va obviamente con una idea, y él sabe el rol que ocupa, y también la importancia que tiene. Hoy en el fútbol, sobre todo, no es solo lo que pasa, es tan importante lo que pasa afuera que lo que pasa adentro. Porque bueno, en sí nos ha pasado a todos tenemos nuestro problema, una carga emotiva distinta, situaciones de vida complejas, momentos complejos, están los que juegan, los que no juegan. Entonces todo ese manejo, muchas veces, en otra época lo hacía el técnico, pero también lo hacía el utilero, lo hacía el masajista y lo hacía el médico. Bueno, hoy, eso ha cambiado, claro, y de su experiencia, ocupando ese lugar, para mí es importantísimo para poder equilibrar, sobre todo, la estabilidad emocional que tiene el jugador en eso. Si vos emocionalmente estás equilibrado, yo creo que el jugador rinde un 100% más de que uno que viene arrastrando distintos problemas, ¿no? Cualquiera sea. Una pregunta para los dos. Es más relativo a los números, pero si se tiene que hacer un balance, ¿cómo se llevan las nuevas herramientas tecnológicas aplicadas al deporte con el arte de la improvisación que vos bien lo mencionabas hoy en la charla? Bueno, lo hablábamos en la charla, ¿no? Yo creo que la magia está en que uno no apague al otro, ¿no? O sea, en ese uso de la data, que la data al fin y al cabo es información, que te ayuda a tomar mejores decisiones, que eso no se coma al deportista que hace una expresión de su arte, ¿no? Del juego, como es una expresión de una destreza. Si la data se come a esa expresión, si lo encajona en un lugar y no lo deja explorar, y vas a tener una cosa mucho más, quizá más eficiente en un punto, pero a su vez le va a quitar la capacidad de tomar decisiones, sobre todo en los momentos en que los juegos se definen, ¿no? Que es donde ahí le pedís al jugador que saque esa
lo llamamos improvisación, pero en realidad es creatividad. Entonces, en el equilibrio entre la creatividad y el uso de la información para tomar mejores decisiones, creo que decisiones que rodean al jugador, ¿no? Hoy sabemos que un jugador se puede llegar a lesionar porque te está indicando la data. Buenísimo, no lo haces más, ojo. Confías en la ciencia y lo sacás al jugador, ¿no? Ahora, el juego de los jugadores, digamos, al final del día, los jugadores te terminan resolviendo los partidos y le dan emoción al juego. Sobre todo que lo entienda también el que toma decisiones, ¿no? Que no se quede en la data o en el dato netamente como el resultado final, sino que el dato es crudo, no se modifica, es eso, pero en definitiva sí los procesos se pueden modificar. Sí, 100%. O sea, creo que lo decís muy bien. Hoy tenemos data, está buenísimo, pero es una herramienta, sería ¿no? La lógica, no es el todo. Es una gran herramienta que hay que saber usar. ¿Y la estructura en Argentina hoy? Primero, la materia prima es el deportista, después están todas estas herramientas que hoy llegan y que tienen desarrollo y que tienen lugar y preponderancia, pero no hay escenarios, o suele haber muy pocos escenarios. Nosotros lo vemos en La Plata con hoy el Estadio 1 de Estudiantes, Bahía Blanca con Bahía Básquet. ¿Cómo evalúan hoy la infraestructura argentina comparada quizás a otros espacios, países? No, bueno, creo que es... digamos, claramente hay un desarrollo por delante de poner atención ahí, ¿no? En esos lugares que, bueno, obviamente muchas veces poner atención en estas cosas que estamos hablando, en infraestructura, en recursos que rodean al juego, ¿no? Como lo que hablábamos de la ciencia aplicada, obviamente te quitan la atención un punto de otras cosas que son más urgentes, bueno, pero son decisiones que creo que mucho de las conversaciones, yo ahora vengo a estar con mis compañeros en Estados Unidos por el evento de Manu y las conversaciones, Luis Escola ahora va a hacer un proceso en Italia, compró su equipo y lo primero que hablamos de la aplicación de todas estas herramientas para mejorar la calidad, ¿no? Y él está hablando de cómo generar infraestructura y cómo generar herramientas de la ciencia y cómo traer esos recursos. Y bueno, si esos recursos van ahí, no van a otro lado, claramente, porque siempre es una batalla por los recursos. Yo creo que es como todo va a ir llegando y cuanto más se vean, cuanto más procesos se vean que incluyan a estas cosas, más. A ver, vamos a poner el ejemplo del Congreso. Yo decía, cuando haya 5 congresos, cuando sea el quinto, estamos en el 5.º congreso que organiza Vélez y de La Plata, seguramente habrá otro que dice, yo también quiero hacerlo, y el 5.º congreso ya por ahí tenés el estadio se lleno, y bueno, donde pones la atención, las cosas van a suceder. Y bueno, creo que hay mucha atención para poner en esos lugares. Sobre todo, y con esta cierro respecto a la infraestructura, me parece un pilar fundamental también en lo que contaban. Te ha tocado, Pepe, ser parte de la generación dorada argentina que polulaba, no tenía la herramienta básica que era el lugar para desarrollarse. Y el rendimiento fue, para el deporte argentino y para el básquet, fue trascendental. La materia prima, el deportista, pero también acompañada por todo eso, cuánto más pudiera haber aportado, ¿no? Cuanto más herramientas tenés, más posibilidades tenés. No hay... uno puede ser muy folclórico, pero digamos, cuanto más herramientas tenés, más posibilidades tenés. No creo que va en contra de la creatividad o quiero decir, creo que porque si fuera así, no sé, tomá los grandes